Hola, en este video vamos a demostrar la linealidad de las integral de Riemann, es decir, que la integral de Riemann saca escalares y separa las sumas. Eso ya lo hicimos para las funciones escalonadas y ahora lo haremos para cualquier función integrable según Riemann. El teorema entonces dice de este modo: si f y g son dos funciones integrables según Riemann en el intervalo cerrado a, b, entonces si alfa y beta son dos números reales cualesquiera, entonces alfa veces f más beta veces g también es integrable según Riemann en el intervalo a, b, y además la integral entre a y b de la función alfa veces f más beta veces g es lo mismo que alfa veces la integral entre a y b de f más beta veces la integral entre a y b de g. Como les decía, eso ya lo hicimos para el caso de funciones escalonadas y ahora la vamos a hacer la demostración para el caso de funciones integrables según Riemann. Entonces voy a hacer tres casos. El primer caso va a ser considerar alfa y beta igual 1, es decir, demostrar que separa la suma. Después voy a hacer el caso para la ponderación de un alfa positivo y luego la ponderación de un alfa negativo. Bien, entonces partamos con la demostración. Entonces tenemos que, como f y g son Riemann integrables en el intervalo AB, por la condición de Riemann se tiene que para cualquier epsilon positivo existen funciones escalonadas f menos, f más, g menos y g más, tales que f de x es más chica que la función escalonada f más y es mayor o igual que la función escalonada f menos. Lo mismo con g en el intervalo a, b. Y la diferencia entre la integral de f más y la integral de f menos es menor o igual que epsilon medios. Y la diferencia entre g más, la integral de g más y la integral de g menos es menor o igual que epsilon medios. Entonces, por la desigualdad 1, tenemos que f de x más g de x es menor o igual que f más de x más g más de x y es mayor o igual que f menos de x más g menos de x. La gracia de esto es que la suma de escalonadas es escalonada. Así que los extremos de esta desigualdad son funciones escalonadas. Y esto pasa para todo x en AB. Y la es por 2. Tenemos que la integral de a, b, de f más g más menos la integral entre a y b de f menos más g menos es menor o igual que epsilon. Por lo tanto, f más g es el Riemann integrable en AB.
Bien, entonces ya tenemos que la función f más g es Riemann integrable, y ahora falta demostrar que la integral separa la suma, que es lo que haré a continuación. Bien, ya sabemos que la función f más g es integrable según Riemann, y ahora vamos a demostrar que la integral separa la suma. De la pizarra anterior teníamos esta desigualdad para f y para g, y esta otra desigualdad para las integrales superiores e inferiores, para f y para g también. Bien, entonces, como la integral es el supremo, perdón, es el ínfimo de las integrales superiores, es menor o igual que la integral de una suma superior, pero además es el supremo de las inferiores. Entonces esta integral de una suma esta integral de una escalonada inferior es menor o igual que el supremo de ese conjunto. Y estas que están en el extremo salen de la desigualdad 2. Lo mismo para G. Una cadena de desigualdades para F y una cadena de desigualdades para G. Y por otra parte, como sabemos que F más G ya es integrable, es menor o igual que la integral de una escalonada superior, pero sabemos que las escalonadas separan la suma, y lo mismo para las funciones escalonadas que están por debajo. Entonces, si utilizamos esta relación de f más g en 5 con 3 y 4, obtenemos esta relación que la voy a llamar 6. Y esa relación dice que para cualquier epsilon positivo, el valor absoluto de la integral de f más g menos la suma de las integrales de f y de g es menor o igual que epsilon. Como esto pasa para cualquier epsilon positivo, quiere decir que este número que está aquí, que es un número positivo o cero porque es un valor absoluto, es menor o igual que cualquier número positivo. Entonces, el único número que es mayor o igual que 0 y menor o igual que cualquier número positivo es el 0, así que estos dos números son iguales. Entonces, esto demuestra que la suma de dos funciones integrales es integrable, pero además la integral de Riemann separa la suma en la integral de f y en la integral de g. Lo que voy a hacer ahora es demostrar la ponderación por alfa de una función, y luego demostraremos la ponderación por un alfa negativo. Bien, ahora demostraremos el caso de la ponderación de la función f por alfa, donde alfa es un número mayor o igual que 0. El caso alfa igual 0 es un caso trivial, no hay nada que demostrar. Si alfa vale 0, entonces alfa veces f es una función constante, la función constante nula. Por lo tanto es escalonada y por lo tanto es integrable. Y obviamente la integral entre a y b de la función 0 es 0. Y 0 por alfa, la integral va a ser 0 también. Así que el enunciado para el caso alfa igual 0 es trivial. Así que nos concentraremos en el caso en que alfa es mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Entonces, si alfa es mayor que 0, para todo epsilon positivo existe una función escalonada por debajo y una escalonada por arriba de la función f, tal que la integral de f por arriba menos la integral de f por abajo es menor o igual que epsilon partido por alfa.
donde alfa, recuerden, es el número positivo que está ahí, así que este es un número positivo hecho y derecho. Entonces, si multiplico esta desigualdad por alfa, me queda alfa veces f de x, alfa veces f de x, alfa veces f menos, alfa veces f y alfa veces f más. Como alfa menos es escalonada, si la multiplico por una constante sigue siendo escalonada. Lo mismo f más, si la multiplico por una constante sigue siendo escalonada. Y como alfa es positivo, no cambió el signo de la desigualdad. Y si multiplico esta por alfa, se obtiene esta otra desigualdad. ¿Sí? En realidad, el alfa quedaría por afuera, ¿verdad? Pero como son escalonadas, ya sabemos que las escalonadas son... La integral para las escalonadas ya sabemos que es lineal, así que el alfa puede entrar dentro de la integral. Así que resulta que esto es menor que épsilon. Y esa es la condición de Riemann para decir que alfa f es Riemann integrable. Entonces ya sabemos que alfa f es Riemann integrable y nos falta demostrar esta condición. Y es lo que haremos a continuación. Bien, ya sabemos que la función alfa veces f es integrable según Riemann y nos falta demostrar que la integral de alfa veces f es alfa veces la integral de f. Bien, de la pizarra anterior teníamos estas dos desigualdades, donde f más es una escalonada que está por arriba y f menos es una escalonada que está por abajo, y la segunda es la condición de Riemann para funciones integrables. Bien, entonces la integral que ya sabemos que existe es siempre más chica que una escalonada que está por arriba y es siempre mayor o igual que una escalonada que está por debajo. Y esa escalonada que está por debajo, por la condición 2, satisface esta condición y por la condición 2 también satisface esta otra condición. Bien, como alfa veces f es integrable y alfa f más es una escalonada que está por arriba, satisface esta condición. Y como f menos, alfa veces f menos es una escalonada que está por debajo, satisface esta otra condición. Pero como las escalonadas ya sabemos que cumplen la linealidad, podemos sacar esa alfa para fuera de la integral. Así que lo voy a sacar ahora. Y resulta esto. Y si multiplico la desigualdad 3 por alfa, y usando la desigualdad 4, resulta esto otro que está acá. ¿Ok? Entonces, eso dice que para cualquier épsilon positivo, el número, la integral entre a y b de alfa de veces f menos alfa veces la integral entre a y b de f en valor absoluto es menor o igual que épsilon. Y de nuevo, que el mismo argumento que antes, este es un número mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto y es menor o igual que cualquier positivo. Y el único número que satisface eso es 0, entonces quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto es 0. Es decir, esta integral es igual a alfa veces la integral entre a y b de f. Entonces solo nos falta el caso 3. La ponderación por alfa negativo. Pero en realidad basta estudiar el caso de la integrabilidad de menos alfa, de menos f.
Claro, porque ya demostramos la integrabilidad de ponderación por un alfa positivo. Si tengo un alfa negativo, basta que considere el valor absoluto de ese alfa y lo multiplico por menos 1. Así que me basta estudiar el caso menos alfa, que es lo que haré a continuación. Bien, entonces ahora nos falta demostrar el caso que si f es integrable según Riemann, entonces también lo es menos f. Y que además satisfacen esta condición. Es decir, el menos 1 sale para afuera como un escalar. Bien, entonces el mismo argumento de siempre, usar la condición de Riemann integrable, sea epsilon positivo y f menos y f más escalonadas, una por arriba y la otra por abajo. Y la diferencia de las integrales que van por arriba y la que va por abajo es menor o igual que epsilon. Si multiplico esta desigualdad por menos 1, resulta esta desigualdad que está acá, que es lo mismo que decir que menos f de x está acotada por abajo por menos f más y por arriba por menos f menos. Pero menos f menos y menos f más son escalonadas, así que menos f de x está acotada por estas dos escalonadas. Y esta desigualdad que está aquí la puedo escribir de este modo: menos f menos, menos f más es menor o igual que epsilon. Es la misma desigualdad que está acá. Así que con la condición de Riemann integrable, esta función es Riemann integrable, la función f menos. Y además tenemos las siguientes desigualdades. La integral de f es menor o igual que f más epsilon. Aquí f más menor o igual que la integral de a b de f más epsilon. ¿Ok? Es el mismo argumento que antes y como ya sabemos que esta función menos f es Riemann integrable, es menor o igual que una integral que va por arriba de escalonadas y una integral que va por debajo de escalonadas. Voy a llamarla ecuación 1 y ecuación 2. Y con eso ya tenemos los ingredientes para demostrar que menos f satisface la condición de que saca el escalar para afuera. Entonces tenemos que menos AB f más epsilon menor o igual que la integral entre a y b de f menor o igual que la integral de ab de f más epsilon. Es decir, perdón. Es decir, para todo epsilon positivo, se tiene que el valor absoluto de a b menos f menos la integral de a b de menos f es menor o igual que epsilon. De nuevo, como este es un valor absoluto, es mayor o igual que 0 y es menor o igual que cualquier número positivo, entonces este número es 0. Así que resulta que la integral de eso es exactamente igual a este número. Y eso termina la demostración. Bien, entonces en este video hemos demostrado que la integral de Riemann separa sumas y saca escalares sin ningún problema.
Espero que este video les haya ayudado. De todos modos, pueden escribir en el foro si tienen alguna duda. Nos veremos en el próximo video.